aquí en la presencia del Señor y la palabra profética, ¿verdad? Son los dones, ¿verdad? Que Dios da, la profecía, ¿verdad? Alguien puede decir, ¿y eso de dónde es? Es que el Espíritu de Dios habla y dice que Él ha dado los dones a los hombres, ¿verdad? Al que quiera los dones, no los da. Don quiere decir regalo. Y a veces la gente aún de Cristo va a buscar ahí, bueno, no creo que haya muchos, pero que te digan qué va a pasar y de tu vida y dices, pero es que si al Espíritu Santo no le hacen caso y nada más, ¿verdad? Estamos como en una religión más y no le damos el espacio al Espíritu Santo para que se manifieste, para que nos hable y no le pedimos que nos dé sus dones, ¿verdad? No vamos a ver esas manifestaciones y la iglesia cristiana se va a volver una religión más, como en el mundo. O sea, hay muchísimas religiones porque todas las religiones pues existen, ¿verdad? Pero ¿cuál de ellas tiene que sana verdaderamente, que hace milagros, que te da palabra profética, que te da palabra de conocimiento a tu vida y que te habla sin decir nada? Por ejemplo, Dios me estaba hablando sobre usted, hermanita, de blusa roja. Dios le dice, tú tienes deseos de conocerme, muchas veces has querido acercarte a mí y hay algo que te ha alejado. Yo quiero darme a conocer más a ti. Yo quiero darme a conocer de manera personal a ti, porque yo te escogí desde el vientre de tu mamá. Y ha habido cosas que te han querido separar de mí, pero yo te amo, dice el Señor, y no te suelto. Y hoy el Señor quiere manifestarse de manera sobrenatural a usted, en su amor, y como un verdadero Padre. Gloria a Dios. Bueno, démosle gloria a Dios por los amigos. Pues tomen asiento, y como muchos saben, nosotros venimos de Finlandia, yo nací aquí en Puebla, y pues allá en Finlandia recibimos a Cristo a través de problemas en el matrimonio. Dios nos llevó a buscarle a Él, ¿verdad? Yo tenía la religión básica que todos tenemos aquí en México y pues no me ayudaba en nada hasta que recibí a Cristo Jesús en mi corazón. Él nos restauró, y es una historia muy larga, ¿verdad, Liz? ¿Te acuerdas? Luego que se les cuente, Liz. Y bueno, estuvimos en otro desayuno y me decía, por favor, di todo el testimonio. Es largo, pero hay muchos milagros, ¿no? Y cosas de señales que Dios da. Hoy le voy a traducir a mi esposo. Él habla finlandés, habla muy bien español, pero para que fluyamos más, ¿verdad? Entonces, si traen tu Biblia, ábrela. Si la traes en el celular, les pido de favor, yo también lo voy a hacer, que no te vaya a hablar el de la caseta, que no te vaya a hablar quién sabe quién, la abuelita que nunca te hablaba de pronto se acordó de ti hoy, y el enemigo feliz que no quiere que oigas nada, que te salgas por allá. Digo, si todos ustedes se tomaron ese tiempo para venir, yo sentí cuando me llamaron, cuando se registraron, que tenían un deseo ferviente y verdadero de escuchar la voz de Dios, porque todos tendríamos algo más que hacer, ¿verdad? Pero estás aquí, como decía el canto, con un propósito, y un propósito hermoso y divino. Amén. Bueno, entonces póngale a su teléfono en silencio para que tanto trabajo para llegar hasta acá, para que no puedas disfrutarlo. Entonces, bueno, adelante. Okay, bendito eres, ¿Tiene Señor. frío? No, ¿verdad? Es calor. Es el calor del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hacía ¿no? mucho frío cuando entremos, pero ahora hace mucho calor. Sí. Al contrario. Okay. Bueno, ok. Adelante. Sonia, ¿cómo se llama? Sonia, hermana Sonia. Muy buena profecía. Amén. Gloria La a Dios. palabra de coraje, muy buena. Amén. Muy Palabra buena, muy buena. de aliento. Así es, una palabra de aliento. Amén. Y todas otras personas se sienten, pero Isaac no, porque ejercicio es muy bueno para las piernas. Tú También la hermanita. estás de pie todo el tiempo, toda predicación. Ah, sí, ahora te quedas de Vamos pie. a hacer al contrario ahora. No, Ok, chiquima. vamos a leer la Biblia primero. Sí, ok. Sí. Ok, empezamos en pasaje bíblico de Hechos 1, 6 al 8. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tänään mä haluan puhua teille semmoista todella mielenkiintoista aiheesta. Quiero hablarles hoy sobre un tema muy importante.
josta ei Okei. varmasti niin kuin paljon puhuta, joka on todella tärkeä, joka koskee meitä Algo tänä muy aikana. importante que se puede estar hablando, comentando y que a todos nos concierne en este tiempo. Joo. Ylöstempauksesta. El arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de los cristianos. Ketä Lo que habla la kiinnostaa Biblia. ylöstempaus? ¿Cuántos de ustedes les interesa el arrebatamiento? ¿Han oído de qué se trata, verdad? ¿Cuántos de ustedes les interesa saber de eso? Y Ya. los que no han oído, qué bueno que estás aquí para que escuches. Dios te trajo precisamente para que escuches. Joo. Siis mä uskon, niin kaikki aikain merkit näyttää sitä, että me ollaan todella lähellä ylöstempausta. De acuerdo a las señales y los tiempos que vemos, creemos que estamos muy cerca ya del arrebatamiento de la iglesia. Siis ylöstempaus voi tapahtua koska tahansa, ihan koska El tahansa. arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier lugar, o sea, la iglesia que decir del cristiano, del que cree en Cristo Jesús. Kaikki merkit on kaikki merkit on täytetty. Kaikki merkit on itse asiassa täytetty siihen, että ei mitään puutu raamatullisia merkkejä. Siellä alhaalla, siinä. Ei mitään puutu raamatullisia merkkejä ja siitä, että ylöstempaus voisi tapahtua. Todas las señales se han estado cumpliendo de a poco, de a rápido, y vemos que todas las que habla la Biblia, ya no falta ninguna de cumplirse, todas ya se han cumplido. Kaikki, mitä Raamattu sanoo Profecias, vanhasta las testamentista, profecías. uudesta testamentista, ennen kuin ylöstempaus voi tapahtua, ne on täyttynyt jo. Todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento y Nuevo se han cumplido ya. Una por una se están cumpliendo y ya se cumplieron. Siis ylöstempaus voi ihan hyvin tapahtua meidän aikana, meidän elinaikanamme. Entonces, de acuerdo a eso, podemos entender que el arrebatamiento puede suceder ya en nuestro tiempo. Mutta Jeesus sanoi, kun opetuslapset kysyivät hänet jälleen, asetatko tällä ajalla Israelille valtakunnan? Y como los apóstoles le estaban preguntando a Jesús, también se interesaban, dice, oye, dinos decir ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Jeesus sanoi, että ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oma valtansa voimalla asettanut. En este tiempo, ¿cuándo? Y el Señor les decía, ¿sabes qué? A ustedes no les interesa realmente saber el tiempo, las sazones, sino el Padre lo tiene en su sola potestad. Sitten Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoi, että sitä hetkeä ei tiedä kukaan, ei taivaan enkelit eikä edes poika. Y el libro de Mateo también nos dice que nadie sabe el tiempo y la hora, lo dice claramente, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo del Hombre en ese tiempo. Eli se on ihan mahdoton niin kuin kenenkään tietää tarkkaa aikaa, koska ylöstempaus tapahtuu. Entonces, para empezar y aclarar, ninguna persona puede profetizar tal día, tal hora, ni un tiempo exacto, porque la Biblia dice claramente que nadie lo sabe. Mutta Jumala on antanut meille Raamatussa merkit, mitkä edeltää sitä. Ja kaikista merkeistä, koska me ollaan hengellisiä ihmisiä, me voidaan hengessä nähdä se, mitä on tapahtumassa ja että ylöstempaus todella on lähellä. Pero como somos personas espirituales, nosotros podemos sentir, percibir en lo espiritual que estamos viviendo esos tiempos por lo que vemos, por esas señales que está cerca ya, el Señor viene a recoger a su iglesia. Mutta ennen kuin sitä, niin Jeesus kehotti julistamaan evankeliumia, saarnaamaan sanaa, että mahdollisimman monta sielua Pero pelastuisi. antes de Se eso, on el pääasia. Señor nos exhorta y es la cosa principal que los cristianos, la iglesia, expanda el reino de Dios, que comparta el evangelio a toda criatura para que muchos más sean salvos con nosotros. Ja Amén. sitten niin, koska ylöstempaus tapahtuu, onko seurakunta täällä vielä vihan aikana ja onko seurakunta antikristuksen aikana täällä? Y lo que vemos y nos preguntamos, pero bueno, cuando viene el Señor a recogernos, cuando viene ¿qué va a pasar? Cuando viene el tiempo de la tribulación de la que habla la Biblia, cuando viene eso, ¿la iglesia va a estar aquí durante el tiempo de la tribulación o la iglesia ya se habrá ido con el Señor Jesús? Es la pregunta siempre. Raamattuhan antaa Tulee vähän selvän lähellä. vastauksen tähän oikeasti. Koska sä oot alhaalla ja siellä tulee kauhe valo. Tuletko tähän? Joo. Vähän. Joo. Raamattu antaa tähän selkeän vastauksen. La Biblia nos da respuesta muy clara de esto. Luetaan tuosta Tessalonikalaiskirje 2. Vamos a leerlo juntos en la segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3
luego se pasa del 6 al 8, del 11 al 12. Okei, mä selitän aika. Siis tää on lähtenyt siitä, kun Tessalonikalaisille oli sanottu, että Herran tulemus on jo tapahtunut. Les doy introducción a esto que vamos a leer. Allí a los tesalonicenses habían enseñanzas falsas de que les decían, ¿sabes qué? Ya vino el Señor por los cristianos y ustedes se quedaron aquí. Entonces los pobres estaban todos confundidos. Ay, ¿qué pasa? ¿Cómo? Ya nos quedamos. Y aquí viene la aclaración del apóstol Pablo. Mutta hei, ensiksi on paras selvittää yksi asia. Lo primero, tendríamos que aclarar algo. Ylöstempaus ei ole Herran tulemus. Escuchen bien. El arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida del Señor, Joo. porque hay mucha confusión sobre eso. Koska ne on kaksi eri tapahtumaa. Porque son dos cosas muy diferentes y son dos cosas que suceden diferentemente. Ylöstempaus on se, jota kukaan ei voi nähdä, ei kukaan maan päällä oleva ihminen näe. En el arrebatamiento, la Biblia nos dice claramente que al Señor en su venida no lo verá nadie, no es de que todo ojo le verá, no se trata de esa parte. Ja- Nadie lo va a ver más que los suyos. Ja Herran tulemus on taas se, kun kaikki, koko maailma, kaikki kansat, kaikki ihmiset näkee, kun Jeesus tulee maan päälle. O sea, Toisen que cuando kerran. viene en una nube, ¿verdad? Y viene por nosotros, no, el mundo no lo va a ver ni percibir. Y cuando es la segunda venida del Señor, dice la palabra, que todo ojo le verá, ¿verdad? Que dice que viene de manera visible. Entonces el mundo sí lo va a ver, ay, auxilio es el que crucificamos, el que traspasamos. Mutta okei, selvitetään raamatusti, koska ylöstempaus tapahtuu. Luetaan Porque toi. son dos cosas que se confunden muchas veces y de ahí no saben nada de qué están hablando. Entonces, vamos a hablar de lo que es el arrebatamiento del cristiano de la iglesia. Sí, dice, según ya les dije, Tesalonicenses 2, 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Eli nyt odota vähän. Siis Jeesus puhuu tässä nyt Herran tulemuksesta, hänen toisesta näkyvästä tulemuksesta tällä hetkellä. Precisamente en esta parte, ¿verdad? Por eso hay confusión. Aquí el Señor Jesús se está refiriendo a la segunda venida, a la segunda venida cuando todo ojo le verá. ¿Sí? Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el día del Señor, que le llaman, o sea, la segunda venida, no el arrebatamiento, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahora vosotros... Ota vähän pieni hetki. Okay. Tämä apostasia on hyvä juttu. Tai ei Esto ole de la hyvä juttu. apostasía es que hay tanto que explicar. En Apostasía que nos vamos a detener. tarkoittaa- ¿Qué es la apostasía? Apostasia tarkoittaa niinku semmoista uskosta luopumista. La apostasía quiere decir cuando la gente se aparta del Señor, ¿verdad? Que dices, no quiero nada con Dios. Profeettakoulun aloituksessa profeetta Javier oli just puhumassa, että me ollaan näköisesti tällä hetkellä apostasiaa seurakunnassa. Tai mitä on El profeta tapahtumassa. Javier estaba hablando Niinku sobre cómo herrasluoto. la situación está de la apostasía que hay, ¿verdad? Dentro de los cristianos. Joo. Ja sitten, että me nähdään, että se on niin kuin luopumus tapahtuu, apostasia on tapahtumassa Y de jo, alguna sitä manera tapahtuu. ya estamos mirando, ¿verdad? Como un enfriamiento espiritual y Sí, todo eso, exacto. un tipo de apostasía. Okei, luetaan vähän eteenpäin. Sí, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Okei, selitetään. Vamos a aclarar esto, Kuka ¿sí? on él? Mistä Paavali puhuu ¿De tässä? quién habla aquí el apóstol Pablo cuando dice, cuando él se ha quitado de en medio? ¿De quién se trata? Vamos a explicarlo. Paavali puhuu antikristuksen ilmestymistä, antikristuksesta. El apóstol Pablo se estaba primero refiriendo que el anticristo no se iba a manifestar hasta que esto que lo detenía se manifestará. Ja Paavali sanoi, että on joku, joka O más pidetään bien antikristuksena. que ya hubiera sido removido. Cuando ya hubiera sido removido lo que detenía al anticristo, entonces el anticristo se va a manifestar. Ja on joku täällä maan päällä, joka pidetään antikristuksen ilmestymisen. Y aquí, de acuerdo a lo que leemos, es que hay algo aquí en la tierra que detiene que el anticristo se manifieste Joo. ya. Ja se jokuhan on, mikä se voisi olla? Y es alguien, ¿verdad? Alguien, algo. ¿Qué es?
Eli antikristus ei voi ilmestyä ennen kuin se, mikä on tiellä ja mikä pidättää antikristuksen ilmestymisen, otetaan pois. Entonces aclaremos, el anticristo, mis hermanos, hermanas, no se puede manifestar hasta que sea removido lo que lo está deteniendo. ¿Y qué es eso? Vamos a Sehän ver. ei voi olla kuin yksi asia. Entonces, para empezar, ¿verdad? Que no, ya está aquí el anticristo. A ver, vamos a ver. Es- Hay algo que lo detiene. Se ei voi olla pyhä henki. Les aclaro de una vez, no puede ser el Espíritu Santo el que esté impidiendo que se manifieste. Koska pyhä henki on aina kaikkialla läsnä oleva. David sanoi psalmissa, että vaikka minä tuonelaan menisin, sielläkin sinä olisit minun Porque el kanssani. Espíritu Santo está en todas partes, dice, Él es presente, está, dice, decía David, dice, aunque me fuera yo ahí a la tumba, ¿verdad? A lo más profundo, ahí tú estás, está en todas partes, el Espíritu Santo no puede irse. Ja ihmisiä tulee uskoon ylöstempauksen jälkeen. Y después del arrebatamiento de la iglesia, aún va a haber gente, obvio, que se sigue convirtiendo a Cristo, aunque nosotros, ¿verdad? Los que estemos en Cristo ya nos hayamos ido, el Señor sigue salvando almas. Raamattuhan puhuu ilmestyskirjassa marttyyreistä, jotka on kuollut sen jälkeen, kun ylöstempaus tapahtui, että he ovat tulleet uskoon ylöstempauksen jälkeen. La Biblia nos habla en otras partes, nos explica cómo después de que ya la iglesia se fue, dice que vienen a morir como mártires muchos, aún en el tiempo de la persecución, en tiempo del anticristo va a haber muchos que van a estar siendo perseguidos y que mueren como mártires. Por lo tanto, quiere decir que el Espíritu Santo sigue aquí presente haciendo su obra de salvar a la gente. Ja eihän voi uudesti syntyä eikä tulla uskoon ilman pyhä henkeä. Pyhä henki on pakko jäädä tänne ylöstempauksen jälkeen. Se ei ole pyhä henki, joka pidättää. ¿Cómo la persona puede venir a Cristo si no es el Espíritu Santo el que te llama y el que te llena? Si ya no está aquí, pues ¿quién te iba a llenar y quién te iba a llamar? No puede irse el Espíritu Santo. Okei, ei ole kuin yksi vaihtoehto ja se vaihtoehto on seurakunta. Seurakunta on se, joka pidättää antikristuksen Entonces, ¿verdad? ilmestymisen. Solamente hay una opción, es alguien que lo detiene, es la iglesia, los cristianos. Mientras estemos aquí, ese malvado no puede manifestarse. Somos su obstáculo ahí, su freno, ¿verdad? Ja sitten toinen selkeä kohta, mitä Paavali kirjoittaa tessalonikkalaisille, on se, että Jumala pelastaa meidät tulevasta vihasta. Y otra parte que habla el Señor en Micas, Paavali kirjoittaa a los tessalonikkalaisille, Jumala pelastaa tesalonicenses, meidät tulevasta vihasta. ahí en otra parte el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, dice, porque el Señor nos salva de la ira venidera. O sea, ¿cuál es la Joo. ira venidera? ¿Y de qué nos salva? Pues de eso. Ja vihahan tarkoittaa vihan aikaa, eli 7 vuoden vaivan aikaa, vihan aikaa sen jälkeen, kun seurakunta on temmattu ylös. Y lo que se le llama la ira venidera en la Biblia son los 7 años de tribulación cuando el anticristo viene a hacer aquí todo su show y su matanza y todo. Eso es la ira venidera, pero la Biblia dice claramente que yo los salvo de la ira venidera. Eli toisin sanoen seurakunta on se, joka pidättää antikristuksen ilmestymisen ja vihan ilmestymisen. Entonces vemos cómo es la iglesia, el cristiano nacido de nuevo, aquel que está ungido, que está aquí presente. Por una razón, estamos aquí para detener las obras del maligno sobre la tierra. ¿Cuántos se dicen amén y se gozan? Dices, no tengo nada que hacer. Eli Aquí estás como freno, seurakunta temmataan ylös ennen 7 vuoden vihan vaivan aikaa ja tietysti ennen antikristuksen ilmestymistä. Entonces, de acuerdo a lo que nos da la Biblia, estamos viendo que a la iglesia el Señor en su misericordia, ¿verdad? Por su gracia nos levanta y nos lleva con Él en una nube y, ¿verdad? De aquí empieza la gran tribulación. Ja lue eteenpäin siitä. Jatka Vamos a eteenpäin leer loppuun. adelante, dice, Mihinkä jäi? porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene hasta que la soberbia se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Okei, eli seurakunta, esimerkiksi ilmestyskirjan 4. luvun jälkeen seurakuntaa ei ole missään enää ilmestyskirjassa maan Y päällä cuando sen leemos jälkeen. el libro del Apocalipsis, léanlo, ahí hay gran bendición. Ahí cuando estamos en qué capítulo, en el cuarto capítulo, después de eso, ya en la Biblia ya no se menciona la iglesia.
Joo, Ya seurakunta no on está ahí. temattu ylös ja Ya para entonces la sen iglesia jälkeen... ya fue levantada, Joo. aleluya. Ja sitten niin kuin Paavali kirjoittaa, että heti välittömästi sen jälkeen, kun seurakunta on temattu ylös. Y el apóstol Pablo nos escribe que despuésito, ahora sí que despuésito de que la iglesia fue levantada con el Señor en las nubes. Ja kreikankielinen alkuperäisteksti tarkoittaa sitä, että sillä hetkellä, sillä välittömällä hetkellä, ihan välittömästi sen jälkeen. Esta palabra ahí en la Biblia, de acuerdo al idioma original en griego que se escribió, quiere decir, ¡pum!, de inmediato. O sea, pasa una cosa y no así de que pasa una... Sí, por acá entra y por acá sale y por acá entra. Silloin ilmestyy tuo laiton, eli antikristus ilmestyy välittömästi sen jälkeen, kun seurakunta on temattu ylös. Entonces, después de que la iglesia ha sido levantada en las nubes con el Señor, el anticristo, aquí está. ¿Verdad? Los que se preguntan qué pasa. Eli seurakunta ei tule olemaan missään vihan ajassa, vaivan ajassa, eikä me ei tulla koskaan näkemään antikristus. On turha arvata, kuka antikristus on. Me ei voida tietää ennen kuin antikristus Entonces, ilmestyy. Ja me ei olla täällä, kun antikristus por lo ilmestyy. tanto, está muy claro lo que leemos, que la iglesia es levantada, entonces el anticristo se manifiesta con todo su verdad, su poder y su engaño y lo que sea. Y la iglesia ya no está aquí, entonces, ¿cuál es la perdedera de tiempo para el cristiano? En lugar de ocuparse de la venida de Cristo y de las manifestaciones de Cristo, se está ocupando quién es el anticristo y le pinchas y le haces y le potro te la padeces. Se la pasan adivinando en lugar de estar compartiendo la palabra de Dios y diciendo, vete por favor con el Señor, porque ¿qué te importa a ti el anticristo? Déjalo, vente con Cristo. Amén. En la escuela de profetas el año pasado estaba toda enseñanza del libro de Revelación. Fue muy estaba bueno ese muy tema. buena. Fue la Muy buena. primera vez que estuvimos tratando de estas cosas Y fue un tiempo en el corto. curso. Sí, amén, Heiki. Y desde entonces el Señor nos dijo, porque nos empezaron Déjame a ver. compartir, ahí todavía se ven y bajan. Eikö se mene sí. tänne? Okei. Que ojalá que nos pudieran extender más, y este año que el Señor nos trajo aquí, el año pasado, noviembre, ahorita, este tiempo, nos dijo que lleváramos, entre otros temas, este tema. Porque es lo que necesitamos entender. Sí, exacto. Y Ahora, recordaron que lo sepamos, ¿verdad? mutta hei, nyt mä haluan käsitellä sen, miten ylöstempaus tapahtuu, kuinka se tapahtuu Y ylöstempaus. les quisiera, ¿verdad?, que fuéramos Hace juntos muchísimo a calor. explicar que qué pasa en ese oxeílos tempaus. Ylöstempaus, En el arrebatamiento en español. ¿Cómo es? ¿Qué sucede? Rapto. Bueno, el rapto, aunque nos dicen no existe en la Biblia. Pero Sí, dice, sí es. Pero La en palabra otro- griega, en latino. griego y en latín, rapto, Es rapto muy bíblico. dice rapto, pero unos no, que no hay, bueno, pues como tú quieras decirle, pero te vas ahora sí te va a arrebatar, ¿verdad? Arrebatados, nos vamos, ¿ok? Okei. Luetaan tuossa niin kuin, Tesalonikalaiskirjasta Vamos a jatketaan. continuar en el libro a los tesalonicenses, pero ahora es en el primer capítulo, márquenlo, escríbalo. Qué bueno que trajeron para anotar, felicidades, me encanta, eso es muy bueno, la verdad que sí. Primera 15 Tesalonicenses to 12 4, already. 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o sea, es lo que Dios quiere, que no ignoremos, mis hermanos, no estemos así, todo lo que viene, Ahora ¿no? adelante. Que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Siis Paavali puhuu tässä, kun sanotaan, ne, jotka nukkuvat, tarkoittaa niitä, jotka on kuollut Kristuksessa meitä ennen, jotka Está on täällä. hablando Pablo de aquellos que murieron antes de nosotros, los que murieron en Cristo, ¿verdad? Decimos, durmió en Cristo. Paavalihan puhuu tässä ylöstempaus. Paavali kertoo, miten ylöstempaus tulee tapahtumaan. Y Pablo les está diciendo qué va a pasar en ese tiempo, en el arrebatamiento. Jatketaan eteenpäin 14. Dice, porque en el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok?
missä me ollaan? Vos se mandó. Okei, espera. Joo, okei. Ylöstempaus tapahtuu sillä, että siis niin kuin mä sanoin, että kukaan ihminen ei voi tietää, koska ei uskovat, ei kukaan, koska se voisi tapahtua nyt vaikka, kun me ollaan El täällä. arrebatamiento, como les decía, nadie sabe, nadie, podemos estar hablando ya viene, pero imagínate, puede ser que estuviéramos aquí, boom, nos fuéramos o pasaran 100 años o pasaran no sé cuántos meses, lo que tú quieras, nadie sabe. Pero la idea es estar listos, como si hoy viniera por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hei, mä kerron tää veli, joka on täällä, joka tuli Oaxacasta. El hermano que Y yo vino de quiero Oaxaca. darle la palabra que Dios me está hablando de usted, hermano, que viene Joo. de Oaxaca. Sulla on niin kuin Jumala antaa sulle vankkurit, kulkuneuvon. Que Dios le está dando vehículos para que usted se mueva. Joo. Mä näin niin kuin vankkurit, kärryt, Así hevosvankkurit. como, ¿verdad? Con la palabra profética es como parabólica, ¿verdad? Así que metafórica. Se- Que le veo así como carruajes, ¿verdad? Que usted se monta en los carruajes. Se on niin kuin sinun kulkuneuvo, se on kulkuneuvo. Es ahí Joka Jumala on su antanut manera de hengessä moverse espiritualmente. Dios le da Hengessä los liikkua. vehículos, los carruajes, para que usted se mueva. Joo. Ja Jumala sanoi, että siis astu sisään. Y el Señor le dice, levántate, súbete al carruaje. Mä näen, sä oot niin kuin öljynyt, sä oot rasvannut niitä vankkurin pyöriä, että se liikkuu sujuvammin, menisi sujuvammin ja paremmin Estoy eteenpäin. mirando cómo tú, hermano, has hecho trabajo por eso. Veo cómo hasta les estás dando, has aceitado las ruedas de esos vehículos, de ese, ¿verdad? De ese carruaje que Dios te da, ese vehículo para moverte. Yo veo que ya te has estado preparando, para que se mueva de alguna manera, que ahí va adelante, ajá. Jeesus on avannut oven, ovi on auki nytten. Pero sabes que el Señor ya te abrió la puerta, esa puerta ya está abierta para ti. Jumala sanoo sulle, että astu sisään. El Señor te dice, solamente ve a través de esa puerta. Se on kulkuneuvo on Súbete a los- valmistettu, ay, ovi súbete a on los auki, carruajes astu primero. sisään, lähde eteenpäin, Jumala Primero sanoo que el sinulle. Señor te dice, ándale, súbete a los carruajes, si no pienses más, ve y pasa a través de la puerta que ya está abierta. Semmoiset asiat, jotka on painanut sua ja ollut vähän niin kuin painolastina sinulla. Esas cosas que te han estado pesando también como unas cargas allá encima también. Laske ne, karista ne pois itsestä. Niitä ei tarvi sun El kantaa Señor vapaat. también Jumala te vapauttaa dice, sun no olos las cargues kevenee. contigo, porque Dios quiere que tengas un andar más ligero. Él no quiere que ya las cargues, échalas fuera ya, ni te las lleves contigo, porque tienes que ir joo. corriendo. Mä näen, sulla on, sauva on sinun edessä. Ennen kuin sä astut siihen kärryyn, Jumala on antanut sauvan. Ota se, ota kiinni ja tartu siitä. Ota mukaan se, kun lähdet. Jumala antaa sulle sauvan, puisen sauvan, profetaalisen El sauvan. Señor te dice que te está dando también esa vara profética para que tú te muevas y salgas en ese Herra, mä mover pyydän del Jumala, Señor. että sun henkes Señor, voima oikein te voi. pido que el poder de tu Espíritu Santo toque a mi hermano. Täytä veli, Herra, sinun pyhän Llénalo, henkesi Señor, voimalla con el tällä poder hetkellä. de tu Espíritu Santo. Anna, Herra, sun voimas mennä ja sun hengen tulee mennä päästä Señor, jalkoihin asti. dale que el poder de tu Espíritu Santo le llene de cabeza a los pies. Herra, vapauta semmoinen voitelu oikein, joka tulee profetaas hengessä, semmoinen profetainen Libero voitelu on lahja hänelle ese nyt poder Jeesuksen profético, esa nimessä. unción profética que va a ir y a romper y va a irrumpir. Jeesuksen nimessä mä oikein vapautan semmoista profetaista voitoa, profetaista lahjaa, tiedon sanoja En el nombre sinulle. de Jesús, yo libero la unción Toimimaan. profética sobre ti que Tiedon sanoja armolahja, profetaamisen armolahja especialmente la Jeesuksen palabra de nimessä. conocimiento como Tulkoon, don, vapautukoon Jeesuksen como don nimessä. para que obre en ti como una arma. Herra, mä para hacer kiitän, ministerio täytä en el sun nombre hengellä, de täytä Jesús, Señor. sinun voimalla, anna sun Llénalo voima con el tulla poder de tu väkevästi Espíritu tällä Santo. hetkellä. Llénalo de manera poderosa, Jeesuksen Señor, en nimessä. este momento, en el nombre En el de nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gloria a Dios. Nunca los habíamos visto. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿A qué se dedican? Solo sé que vienen de Oaxaca. Rápidamente, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿A qué? ¿A qué? Evangelistas. Evangelistas. Gloria a Dios. Pues ya salgan, pero de volada. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los trajo con ese propósito. Santo es el Señor. Amen, amen. Gloria a Dios. Mihinkä me Vamos a jäätiin, Eva? seguir, hermanos. Jatketaan. Dice, voz de mando, la orden, satélitas, Mica Orsa, Ei, voz joo, de luit mando. sä, ¿ya? Eva, ton jo, mitä Sí, sä ya, tapahtuu? con voz de Ancash, con okei, trompeta de okei. Dios, descenderá del cielo Okei. y los muertos en Cristo Joo. resucitarán primero. Paavali selittää, miten ylöstempaus tulee tapahtumaan. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo, Pablo nos dice, cómo va a suceder ese arrebatamiento? Ja se tapahtuu tietysti sillä lailla, että kukaan ei voi nähdä sitä. Viene a suceder
que nadie, como les decía, nadie se va a dar cuenta, o sea, todos van a andar así en la luz. Ensimmäinen asia, mikä tapahtuu, kun ylöstempaus tapahtuu, sillä hetkellä on käskyhuuto, vos demando, la voz Escuchen lo del demando. arrebatamiento, dice que va a pasar, que el Señor dice que da una voz de mando, imagínate. Mikä tää on tää ¿Y käskyhuuto? qué es esta voz de mando, hermanos? Se on Han pensado. Kristuksen. Kristus sanoo, se tulee Jeesukselta. Kaikki lähtee Esa siitä, hän on voz- auktoriteetin yli ja kaikki. Jeesus antaa käskyhuudon El ylöstempaukselle. Señor Jesús es la voz de mando, Él da esa. todo Jeesus viene de aloittaa Jesús. sen, hän antaa Jesús käskyn es el que ylöstempaukselle. empieza, ¿verdad? Con el arrebatamiento y viene y primero, ¿verdad? Como un ejército, cuando van a hacer algo. A ver, la voz de mando, tú, ta, 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 y así el Señor empieza. Voz de mando, dice, a ver, por acá vamos a empezar. Kuullaanko me uskovat se? Kuullaanko ne, jotka on silloin maan päällä? Ja ne, jotka on haudoissa, jotka on nukkunut Kristuksessa, kuullaanko me se? Nos viene esa pregunta, nosotros estábamos pensando, bueno, y esa voz de mando de la que habla la Biblia, ¿la vamos a oír físicamente los cristianos o los que durmieron ahí, que están en Cristo? ¿La vamos a oír o nada más los dice aquí como, así Sí. como que el Problema lenguaje? es porque nunca podemos escuchar, nunca podemos oír nada físicamente cuando Dios habla. Es espiritualmente, pero a veces pensamos que es físicamente. Ajá, a veces dices voz audible, pero no son tus oídos estos de carne, porque a veces un sordo puede Oídos oír la voz de Dios, ¿no? espirituales. Entonces son nuestros oídos espirituales los que oyen la voz de Dios. Mä uskon, että ehdottomasti me uskovat kuulla, ja ne, jotka on nukkunut haudoissa, kuollut Kristuksessa, he kuulee, kaikki, jotka on uskossa ollut, he kuulee. Mä uskon, että me kuullaan se. Y yo creo que de acuerdo a esto, que vamos a oír la voz de Dios, así estás ahí de pronto, ay, ¿qué pasa? Y en lo que tú estás abrir y cerrar de ojos, pum, ya Dios, ya me fui. ¿Qué era eso? ¿Qué fue eso, no? Así Mutta es, y los muertos joo. en Cristo también, ahí donde estén, en donde sea. Aleluya. Glorioso. Mutta kukaan, joka ei ole uskossa, joka on maan päällä tai joka ei uskossa, ne eivät voi kuulla. Ainoastaan uskovat voi kuulla sen. Pero ¿sabes qué? Que hay esto de que nosotros, solamente los que estamos en Cristo, vamos a oír eso. Los demás, pues no, o sea, así como la música se oye por ahí, pero pues... Eli käskyhuuto on, Kristus antaa sen käskyhuudon ylöstempaukselle, kaikki alkaa siitä. Y de ahí empieza todo, la orden del Señor con voz de mando. A ver, la autoridad de Cristo Jesús. Por acá empezamos. Ja sitten sanotaan, että Enorme. ylienkelin äänen, eli arkkienkelin äänen. Dice que con voz de arcángel, que el arcángel es del más alto, ¿verdad? De los más alto rango. Jeesuksen aloittavaa käskyhuutoa ylöstempaukselle seuraa ylienkelin ääni. Y de ahí dice, ¿verdad? Primero el Señor Jesús, la voz de mando. Y de ahí, a ver, ¿quién sigue? El arcángel, a ver. Igual, ahí está, listo. Tämä on semmoinen seuraava ääni. La segunda, ¿verdad? Voz que nos habla la Yleisesti Biblia. tulkitaan, että se voisi olla esimerkiksi ylienkeli Mikael. ¿Verdad? De manera general, los estudiosos de la Biblia dicen que puede ser el arcángel Miguel, ¿verdad? Por el rango que Siis tenemos. niin kuin ylienkeli, hän ei tee eikä aiheuta eikä vapauta sitä ylöstempausta, se on Jeesus, mutta se seuraa ylienkeliä, niin seuraa Jeesuksen käskyä. Obvio que huutoa. no es el arcángel, ¿verdad? El que va a hacer todo, es el mando primero. El Señor Jesús, él nada más me da una manifestación de que el Señor dijo así y él hace, ¿verdad? Lo que tiene que Sanotaan, hacer. että se on vähän niin kuin pero él semmoinen no. virallinen huuto. Digamos, el grito oficial, ¿verdad? Es el Señor, el mando. Manda y de ahí, ¿verdad? Lo que tiene que suceder. Ja sitten sen rápido. jälkeen sanotaan, että pasuunan soidessa, Y de ahí dice que trumpetin como pasuunan soidessa. dice que viene, dice como trompeta de Dios, Se ¿verdad? tulee Y viimeiseltä, y kaikki- con trompeta Joo. de Dios. Inhimillisesti ne kaikki tulee lähes samaan aikaan, mutta siinä on se järjestys. Jeesus ylienkeli ja sitten on pasunan soitto. Imagínense todo así de inmediato, ¿verdad? El grito del Señor, el mando, y luego el arcángel, y luego con voz de trompeta, ¿verdad? ¡Pah! Así. Ja pasunahan käytettiin vanhassa testamentissa muutamiin asioihin ja moneen asioihin. Y lo que es la voz de trompeta en el Antiguo Testamento se usaba para diferentes cosas. Eli se oli niinku, sitähän käytettiin seurakunnan kokoontumiskutsuna Para pasuna, kun reunir al soitettiin. pueblo de Sofari, Dios cuando se sofar. tocaba la trompeta, el sofar, ajá. Eli seurakunta kokoili, Israelin kanssa kokoontui. Eli pasunan soidessa se on viimeinen seurakunnan kokoontuminen täällä kun se tulee koskaan tapahtumaan. Mutta se ei tapahdu
tapahdu maan päällä seurakunnan kokoontuminen enää. Digamos, ¿verdad? Que es la última reunión de los cristianos, por decir algo, ¿verdad? Pero pues ya no aquí en la tierra, ya vamos todos Joo. juntos. Vaan missä se tapahtuu? Se reunión Pilvissä espiritual. yläilmoissa, siellä me kokoonnutaan. Ei maan päällä enää ylöstempaksi, Aquí ya pilvissä no va a haber yläilmoissa. ninguna reunión. Allá en las nubes vamos a estar todos reunidos. ¡Ah, otra vez aquí estamos todos juntos! ¡Aleluya! Mutta se ¡Aleluya! trumpetti on sen takia, se pasuunan ääni on sen takia, se on kutsu seurakunnan kokoontumiselle, eli ylöstempaukseen pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Entonces vemos el empezar de esto, ¿verdad? Este acontecimiento, ahí la trompeta y tú ya estamos, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Ja sitten vanhassa liitossa käytettiin pasuna myös, kun kokoonnuttiin sotaan, mutta me ei lähdetä enää sotaakaan. Ja Se on hablando- voitettu jo Kristuksessa. Y hablando, ¿verdad? De lo que es el sonido de la trompeta, ¿para qué se usaba? Decía, para declarar la guerra, pero aquí pues ya no tenemos ninguna, el Señor Jesús ya ganó la victoria, ya no tenemos que estar tocando ninguna guerras, Él ya la ganó, ya estamos en la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Mutta sitten pasuna oli myös, kun soittiin pasunaa, se oli niinku, sillä ilmoitettiin voitto. Ja sehän on voitto seurakunta yleistempaus, kun tapahtuu. Pero claro, ese sonido de trompeta también era para declarar de que ya la victoria la ganamos, ¿verdad? Entonces es la victoria de la iglesia. Ya Ya sitten fue se on- redimida de todo esto, ¿verdad? Que viene. Entonces, adiós, goodbye. Ja sitten se on viimeinen Jumalan kutsu seurakunnalle. Entonces, Viimeinen es Jumalan kutsu el seurakunnalle. último llamado para la iglesia. Minkä takia viimeinen? ¿Por qué el último? Seurakunta ei ole enää maan päällä sen jälkeen. Ya en la tierra ya no está la iglesia. Yleistempauksen jälkeen seurakunta ei ilmesty. Edes ne ihmiset, jotka tulee uskoa täällä, seurakunta ei ilmesty heidän kautta aina maan päällä. Seurakunnan aika on ohi täällä, sen jälkeen el tiempo yleistempaus de la tapahtunut. iglesia de cristiana se acaba sobre la tierra, ya no está aquí, se va, empieza otro tiempo, empiezan otras cosas. Mutta ihmisiä tulee uskoon, mutta Pero- seurakunta ei enää ole, se on jo Pero, poissa. ¿verdad? Después de eso también hay gente que viene a recibir a Cristo en esa gran tribulación. Unos van a buscar a Cristo, otros que les habían testificado y no creían, van a decir, era verdad lo que decía mi mamá, mi tía, mi abuelita, mi prima, mi compañero de trabajo. Okei. Ja ihan sitten niin kun vielä lopuksi otetaan korintolaiskirja ja Por rukoillaan. último, vamos a leer la primera a los Corintios 15, 1 al 52. Ay, perdón, 15, 51 al 52. Dice, Ai niin, hei hetkinen, pieni hetki vielä. Missä jää, Joo. mitä, okei, ei, antaa mennä eteenpäin. Mennään Joo. toi jo. En mä Después aclaramos algo, pero primero a los Corintios, capítulo 15, del versículo 51 al 52, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eli se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos nyt yleistempaus tapahtuu, me ei keritykään nukkumaan, vaan meidät temataan elävänä täältä. Muuttuu ylösnousemus Sí, ruumiksi. ¿verdad? meidän Está ruumista. claro que no todos, ¿verdad? Si no todos dormimos en Cristo, no nos hemos muerto cuando viene este arrebatamiento. Ok, todos jatketaan. vamos a ser transformados también en eso. Ah, Evi, nada de botox, nada de nada de correcciones, ni de preocuparse, nada, todos felices. tästä 52 Eva. Las bloggers van a quedar ya fuera de moda, ya nadie las necesita. Muñeca. Ok, Aquí. ¿qué? Dice, he aquí os digo un momento. misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final Alla final trompeta, trompeta, jolloin pasamos. porque se tocará la trompeta y ya lo los tratemos. muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Imagínate los muertos que vienen. Kuinka nopeasti ylöstempaus tapahtuu? Qué rápido, ¿cómo es ese arrebatamiento? ¿Cuánto tarda? Niin nopeasti, että kukaan ei voi nähdä Tan sitä. rápido, a ver, cierren y abren sus ojos, abrir y cerrar ojos. Raamatun alkuperäinen kreikkakielinen teksti, kun sanoo, että silmänräpäyksessä se tarkoittaa, se ilmaisu tarkoittaa atomin murto-osassa. Esa palabra en el original, en el original griego, la palabra, la expresión griega quiere decir en un cerrar y cerrar, abrir y cerrar los ojos se llama en átomo. Eli se tarkoittaa ja viittaa siihen, että pieni mahdollinen olemassa oleva aikayksikkö. El tiempo más corto que pueda existir un átomo, así, ¡shur! Ya, adiós. Räpäytä silmiäsi, niin se on jo tapahtunut ja seurakunta on En pois lo que tú täältä. hiciste así, ya.
Mutta se tapa Paavali käyttää silmänräpäyksessä, koska hän ei voi niin kuin, inhimillisessä mielessä pienempää hetkeä aikaa keksiä. Y el apóstol Pablo daba esta descripción así para que entendiéramos, ¿verdad? Que no hay palabra de describir, que es una cosa rápida, no va a haber de que, espérame, sí, me subo a la nube, voy, no, adiós. Mutta se tapahtuu paljon nopeasti. Se ei ole sekunti, se on nopeampi, kun se on silmä, se on hetki, se on atomin murto-osa. Se on niin pieni yksi, että kukaan me ollaan yhtäkkiä pilvissä vaan Herraa vastaan. Kukaan ei huomaa maan päällä, ei kukaan. Y nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Pues no, todo el mundo anda en la loca, ¿verdad? Como anden. Y cuando ven, ¿qué? Adiós. Gloria a Dios por la palabra de Dios, hermanos. Gloria Eli a Dios. lopuksi Por la esperanza que yhteenveto. tenemos. Por último, ya, ¿verdad? Quisiéramos extender más, pero vamos a hacer, yo creo, otras partes, ¿verdad? Porque Ylöstempos alkaa sigue muchas Kristuksen cosas. käskyhuudolla. Y viene, continúa, ¿verdad? En el arrebatamiento, explicando, viene con, ¿verdad? Hablábamos de Resumen. del resumen, ¿verdad? El llamado de Dios, ¿verdad? Ja sitä seuraa taivainen ääni, ylienkelin ääni, kenties Luego viene Mikael, la voz del arcángel. joka ¿verdad? virallisesti No ilmoittaa sen. sabemos cuál es el arcángel, pero el que dice allá, adiós. Ja sitten pasuunan ääni, joka on seurakunnan viimeinen käsky, viimeinen komento, ilmoitus seurakunnan viimeinen seurakunnan Y es el kokoontuminen, olemassa oleva trompeta, sonido de kokoontuminen. trompeta, ¿verdad? Que es el último llamado para la iglesia. Reúnanse, nos vamos, ¿verdad? Ja se decir tapahtuu qué pilvissä significa. taivaassa yläilmassa, se ei tapahdu maan päällä, vaan Y pilvissä eso, taivaassa. ¿verdad? Ja Herra tulee, Viene a Jeesus suceder tulee ya en vastaan, las siellä me nubes, saamme nähdä en hänet. las nubes, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Él viene, mitas esa noche. Siellä me saamme nähdä pilvissä vastaan, siellä me saadaan Solamente nähdä ahí, Herra, ei cuando maan päällä. estemos en las nubes con el Señor lo vamos a ver. Mientras no se ve, no es como la segunda venida. Ahí. Ja välittömästi ylöstempauksen jälkeen alkaa vihan aika maan päällä. Ihan välittömästi antikristuksen ilmestyy sillä hetken murto-osalla. Inmediatamente aquí Välittömästi. en la tierra empieza la manifestación del anticristo, toda la preparación que vemos con todos los sistemas, con todos los controles, con todo lo que quisiera hacer los gobiernos.